Lo digital está francamente instalado ya en nuestras vidas y por eso es que este es el tema que vamos a tener como centro de la conversación jurídica, legal, con cuatro expertos que son nuestros invitados. Ahora los presentaré en breve. Vamos a utilizar un formato distendido, coloquial, de conversación. Y ellos son Abel Reboredo, que es profesor de la Universidad de San en la materia de Derecho y Tecnología. Abel dirige una consultora especializada en estas materias y vamos a conversar con él sobre asuntos de gobierno digital, expediente electrónico y firmas digitales y electrónicas. Nos acompaña también Crista Caro, que es una reconocida abogada laboralista, que es líder de la práctica de derecho laboral en el estudio Amprimo y que además en el ámbito gremial es directora de asuntos laborales de la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales. Está también en nuestra mesa virtual Jaime Dupuy, que es abogado y gerente de asuntos legales y regulatorios de Comex Perú, importante gremio del país, que está enfocado en defender las libertades de comercio y de actividad empresarial en sus diferentes expresiones. Jaime es un experto no solo en derecho regulatorio, sino también en calidad regulatoria. Y nos acompaña también en esta mesa de conversación Carmen Velasco, que es secretaria general de la universidad, pero también docente. Ella es experta e investigadora en asuntos de ética, de filosofía del derecho y también en derechos humanos. Así que, si les parece bien, podemos conversar de inicio con Abel. Abel, gracias también por estar presente, como todos nuestros invitados. ¿Cuáles son las novedades? ¿Qué es lo que aprecias como nuevo en el periodo reciente en cuanto a gobierno digital, firmas digitales y electrónicas que te parezca de importancia comentarnos esta tarde? Buenas tardes, Pierino. Buenas tardes a todos los miembros que están acompañándonos en esta mesa virtual de conversación y un saludo especial a todas las personas que han venido a participar y escuchar las conversaciones de esta oportunidad. Y gracias a ESAN, como siempre, por abrirnos las puertas para este tipo de discusiones sobre lo último en el mundo del derecho. Como bien decías, Pierino, efectivamente, el COVID nos generó muchos cambios, muchas transformaciones en la forma en que los abogados y en general toda la población venía trabajando, ¿no? Las primeras semanas, luego del inicio del confinamiento, muchas empresas no sabían cómo reaccionar, pero más o menos que se pudieron ir tomando decisiones rápidas y adoptando tecnologías que están disponibles en el mercado. Sin embargo, en el Estado esto no sucedió a la misma velocidad. Ya en el Estado tuvimos muchos problemas y durante el año pasado una gran cantidad de normas relacionadas con el uso de tecnologías eh, para los procesos administrativos, con el uso de tecnologías para la relación del ciudadano con la administración pública. Se crearon mesas de parte virtuales que al inicio no eran más que correos electrónicos que recibían las comunicaciones de los ciudadanos, y esto lo transformaban posteriormente en expedientes físicos que continuaban trabajándose de las maneras tradicionales, ¿no? Esto siguió durante bastante tiempo y hemos visto en los últimos meses ya que el Estado ha ido afinando mucho sus políticas y las disposiciones que han estado dictando en estas materias, sobre todo lo que es la relación del Estado con el ciudadano, o lo que se conoce como gobierno digital, ¿no? En estas materias, lo último que hemos tenido ha sido el reglamento de la Ley de Gobierno Digital, que salió en febrero
fines de febrero de este año, si no me equivoco, en el que se establecieron algunas disposiciones muy importantes y muy interesantes para comentar. Y eso es a lo que quería referirme en los próximos minutos, ¿no? Por ejemplo, se abre el acceso a lo que es la plataforma única para lo que es orientación al ciudadano, ¿no? Lo que era el gov.p. El gov.p recibe muchísimo impulso y para facilitar las interacciones de los ciudadanos y la obtención de información de manera digital, y de ser posible también la realización de trámite, ¿no? A esto se sumó la creación de lo que se llama la Mesa Digital Perú, que es la plataforma única de recepción documental del Estado peruano, que aún no está en funcionamiento, pero ya es un esfuerzo que se está trabajando para la recepción de escritos, solicitudes, documentos electrónicos que los ciudadanos podamos enviar a la administración pública. La idea es que esto funcione 24 horas al día y que nuestra interacción sea permanente, que el Estado esté atendiéndonos o pudiendo recibir nuestras comunicaciones permanentemente. Otro tema que es muy interesante es que se refuerza lo que es el Págalo.p, que es esta plataforma para recibir pagos para los trámites ante el Estado. Y también se refuerza lo que es el documento de identidad digital para que todos los peruanos podamos tener un documento de identidad que no solamente nos identifique en el mundo físico, sino también en el mundo virtual. Como sabemos, el DNI electrónico contiene un chip en el que está inyectado un certificado digital que nos permite realizar firmas digitales con muchísima seguridad y con valor legal, ¿no? Otro tema que es bien interesante, que viene recogiendo ya algunas normas ya que la Presidencia del Consejo de Ministros estaba impulsando hace un tiempo, que es esto del Cloud First, o sea, la posibilidad de usar nube, que antes en el Estado eran palabras prohibidas. El Estado normalmente buscaba tener servidores propios, con todo el costo que implica la compra de los servidores, el espacio de los servidores, el mantenimiento de los servidores, la electricidad, aire acondicionado y todo el personal que tenía que mantener esto funcionando, ¿no? Entonces, ahora lo que se está haciendo es empujar o dar muchas facilidades para que el Estado pueda moverse al mundo de la nube, que además de abaratar los costos, hace que esto sea súper flexible ahora que estamos en trabajo remoto, por ejemplo, ¿no? Esto va a permitir que los funcionarios públicos puedan tener acceso a toda la documentación de su día a día, digamos, en entornos de nube, sin necesidad de una conexión privada dentro de un servidor. Y hay tres temas más que me gustaría, tengo una pequeñita presentación aquí que me gustaría compartir con ustedes, que es el tema de los tres temas que para mí son los más importantes. ¿Se está viendo mi pantalla? No. Ahí vamos. Acá está. Estos temas son, perdónenme, acá está. El tema del documento electrónico, el expediente electrónico y el de la firma electrónica. En el documento electrónico se establecen algunas disposiciones que son muy importantes para lo que es el futuro del gobierno digital, ¿no? El documento electrónico se reconoce como una unidad básica estructurada de información, se le da el mismo valor legal que los documentos en soporte de papel, y se establece que tiene asociados una serie de datos que permiten su individualización, la identificación, su gestión y la puesta al servicio ciudadano. Y una cosa que es muy interesante es que se ha pensado en la posibilidad de que estos documentos electrónicos puedan transformarse en documentos físicos. Va a permitirse la representación imprimible mediante un código de verificación digital y el uso de firmas digitales. El siguiente tema, que es de los más resaltantes desde mi punto de vista, es del expediente electrónico. Ya finalmente ya se está estandarizando el modelo del funcionamiento de lo que debe ser un expediente electrónico dentro de la administración pública, ¿no? Y esto incluye
todo lo que es el uso de códigos únicos de identificación, el establecimiento de índices digitales que permitan el manejo de este expediente, que es un conjunto de documentos electrónicos que forman al final un gran documento electrónico, ¿no? Tienes las firmas digitales, se guardan aquí también los metadatos relacionados al expediente electrónico y permite esto la categorización, siempre con este tema de las copias de valor de verificación digital. Y finalmente se ha hecho un cambio que es bien interesante respecto a las firmas electrónicas. En el Perú, hasta febrero teníamos básicamente dos tipos de firmas electrónicas. La firma electrónica en general, que abarcaba cualquier mecanismo, cualquier símbolo realizado mediante el uso de tecnologías electrónicas, y la firma digital, ¿ok? Y lo que se ha hecho en el reglamento de gobierno digital es establecer que hay tres tipos de firmas electrónicas. Una que es la simple, que, que es cualquier símbolo que uno puede hacer utilizando cualquier mecanismo electrónico. La otra es la avanzada, y esta requiere cumplir estas características, ¿no? Que se pueda identificar al firmante, que vincule al firmante de manera única, que las modificaciones que se puedan hacer al documento posteriormente sean identificables y que los datos de creación estén bajo el control del firmante. Y finalmente está la firma digital o calificada, que es aquella firma que se emite utilizando certificados digitales emitidos dentro de la infraestructura oficial de firma electrónica del Estado peruano. ¿Esto por qué es importante? Porque las normas que teníamos antes en el Perú solamente regulaban el uso de la firma digital y el valor legal de la firma digital, y se había creado la falsa sensación de que lo único que tenía valor legal y prueba plena, carácter de plena prueba, eran las firmas digitales o cualificadas emitidas dentro de la infraestructura del Estado. Y sin embargo, se había dejado de lado el valor, de resaltar el valor legal que tienen también la firma avanzada y la firma simple. El gran problema que existe entre este tipo de firmas no es que no tengan valor legal, sino es que el nivel o su capacidad probatoria va variando dependiendo del nivel de tecnología que se vaya usando. La firma digital es prácticamente, no voy a decir imposible, pero es una firma que tiene toda la potencia de protección digital que impide que el documento sea modificado, y cumple además con todos estos requisitos de la firma avanzada, ¿no? Sin embargo, en el mercado también existían firmas avanzadas de este tipo que no eran utilizadas o que la gente no quería utilizar por esta falsa creencia de que la única que tenía valor legal era la digital. Entonces, el Estado ha hecho muy bien al señalar que todas estas tienen valor legal, pero tienen fuerza probatoria distinta, porque en la cualificada se revierte la fuerza probatoria. El que tiene que probar que el documento es falso es el que dice que es falso, ¿ya? No al revés. Y en los otros casos, el tema va variando dependiendo del valor de la tecnología que esté atrás. Las firmas simples, por ejemplo, son las firmas manuscritas, o hechas en un iPad o en una tablet. Entonces, esto me parece un paso muy importante en relación al mundo de las firmas electrónicas, porque va a abrir la posibilidad de que toda la oferta que existe en el mercado de firmas avanzadas pueda ser utilizada en la vida diaria de las personas y también en las relaciones con el Estado. Eso sería, Pirino, con mi parte. De repente tienes alguna Gracias. Sí, pregunta, Abel, no sé. una pregunta sobre la firma avanzada. Has planteado que en este reglamento, efectivamente, lo que ha ocurrido es un reconocimiento de su importancia y naturalmente especificar lo que ya sabíamos de que dependerá de sus mecanismos para ver cuál es su poder probatorio, ¿no? ¿Pero crees Exacto. que es suficiente haber dicho esto a nivel reglamentario o hubiera sido mejor o queda pendiente todavía ajustar eso a nivel de ley? Bueno, la ley reconoce el valor legal de las firmas electrónicas en general, ¿ya? Y inclusive el Código Civil tiene normas que le dan valor a las firmas hechas utilizando mecanismos electrónicos.
El problema que teníamos era que el reglamento de la ley de firmas digitales solamente tenía un artículo referido a las firmas electrónicas y miles de artículos referidos a lo que es la firma digital. Y eso había creado una falsa sensación de que la única que tenía valor legal era la firma digital. Yo creo que con este reglamento se ha clarificado, no para los técnicos en la materia, porque los técnicos en la materia lo tenían claro, los que no lo tenían claro eran los usuarios porque, y los abogados de los usuarios, porque ellos pensaban que la única forma de tener seguridad era con la firma digital. Pero ahora existen tecnologías de firma electrónica con controles biométricos conectados a blockchain que te dan casi la misma seguridad que te da una firma digital dentro de la infraestructura oficial del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un avance, sobre todo para facilitar el uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Entendido, muy bien. Abel, ¿y qué es lo que tenemos por delante? ¿Cuáles son los asuntos pendientes como oportunidades de mejora y el estándar regulatorio peruano en estos asuntos de gobierno digital y de firmas electrónicas y digitales? A ver, para mí hay un tema que me interesaría que se trabajara pronto, ¿ya? En la práctica diaria, lo que hemos visto es que se está facilitando mucho el uso de tecnologías digitales, firmas digitales, documentos digitales, la parte que a mí me interesaría que se desarrolle es la parte notarial, ¿ya? Lo que hemos visto con las últimas normas, por ejemplo, es que se ha flexibilizado el uso de tecnologías y firmas electrónicas en la parte de la relación notario-registros públicos. Entonces, los notarios ya pueden hacer partes digitales, pueden firmar digitalmente, pueden enviar documentos firmados digitalmente a registros públicos. Pero la parte notario ciudadano, por ejemplo, es una parte que todavía nos exige hacer muchos documentos en papel, nos obliga a ir físicamente al notario, nos obliga a pasar biométrico en el notario. Entonces, yo creo que ahí todavía nos está quedando un espacio de trabajo para que podamos ya empezar a firmar digitalmente también las minutas y también las escrituras públicas o las actas de las juntas de accionistas y que todos estos documentos digitales puedan entrar al despacho notarial y ser parte del legajo del notario y tramitarse todo esto digitalmente, ¿no? Y para mí sería genial ver un cambio en ese sentido. A nuestros alumnos, Abel, que están presentes aquí en la sala con nuestros visitantes también de público en general, ¿hay campo para un abogado en derecho corporativo en esta línea de derecho digital, ¿no? Por supuesto, sí, claro, y cada vez más, porque en todas las áreas del derecho, como vamos a ver en la conversación de hoy con los expertos que nos acompañan, el toque digital o el conocimiento de lo digital es necesario, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, en el mundo laboral ya se pueden firmar documentos con firma electrónica, en el mercado de valores ya se puede hacer onboarding digital, verificando biométricamente a las personas en el mundo bancario, ya se están firmando contratos digitales. Entonces, todas las actividades que veníamos realizando normalmente los humanos antes de esta pandemia, de este shock digital que hemos tenido, se están empezando a realizar cada vez de una manera más normal, digamos, más fluida, y los abogados tenemos que, más que conocer las normas digitales, yo te diría, es importante que aparte de conocer las normas digitales, conozcamos también cómo funciona un poco la tecnología que está atrás, que a veces eso es algo que nos falta a los abogados, porque ya el cliente ya no te pregunta solo qué dice la norma o cómo interpretas esta norma. Las últimas preguntas que yo estoy recibiendo es, por ejemplo, este software de firma digital que me he comprado cumple con las especificaciones de la ley, o sea, voy a tener problemas legales si es que uso este software. Entonces, ya te está obligando ya a que tú entres como abogado a revisar algo, no tienes que ser un experto, pero tienes que por lo menos saber algo del funcionamiento de los software que están planeando utilizar tus clientes para que los puedas asesorar de una manera Correcto. correcta, ¿no? Y eso es un reto súper interesante. Clarísimo, Abel, muchas gracias. Quédate con nosotros en nuestra sala virtual Por supuesto. y vamos a proseguir con el tema laboral. Crista, que nos acompaña,
Crista, el tema de la desconexión digital en el ámbito laboral es algo que se viene debatiendo mucho. ¿Qué significa esto y cómo está regulado en el Perú? Mira, bueno, primero quiero agradecer a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la universidad por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes, de encontrarme con colegas tan prestigiosos y compartir también con los alumnos de la facultad en esta universidad que yo quiero tanto. Ha sido mi alma mater y espero pues que estas conversaciones puedan aportar y levanten la curiosidad de todos los alumnos que el día de hoy nos están escuchando para que puedan interesarse pues en alguna de las ramas de las cuales vamos a conversar hoy, y también se den cuenta que todas ellas están conectadas ya con el mundo digital y con el derecho digital en sí. No podemos pensar, por ejemplo, en mi caso, las relaciones de trabajo solamente centrándolas en el mundo físico. Ya hay una conexión inherente con el mundo digital. Para aterrizar un poco tu pregunta, Pierino, realmente la desconexión digital no hay una definición uniforme. Como tú bien lo señalas, este es un tema del que se está discutiendo de manera reciente, en realidad no más de 10 años en Europa, y en Perú como en América Latina, recién a partir de la pandemia del coronavirus, que originó pues que por primera vez en la historia, de forma masiva y simultánea, todos los trabajadores, o la mayoría de trabajadores, con la finalidad de conservar sus empleos y también mantener pues la productividad y la continuidad de las empresas, cambien su lugar de trabajo del centro de trabajo tradicional, una oficina, una planta, a sus domicilios o lugar de aislamiento, ¿no? Básicamente esto se dio para evitar la propagación del virus que lamentablemente hasta el día de hoy nos viene afectando. Para decirlo en fácil, la desconexión digital es lo que era en el siglo XX, suena reciente, pero ya son hace más de 20 años, de lo que era en el siglo XX y años anteriores, el derecho que tiene el trabajador de salir a su hora de trabajo y a no ser interrumpido en su tiempo de descanso por el empleador. Es una reinterpretación del derecho a una limitación de la jornada de trabajo. eh, Está íntimamente ligado al derecho al descanso vacacional, al descanso de los trabajadores en los días feriados, al descanso de los trabajadores, por ejemplo, cuando tienen licencias por salud, en el caso de las trabajadoras por maternidad y otros similares. Surgió de manera privada, como comenté antes, en Europa, a través de políticas que los mismos empleadores de empresas multinacionales establecieron para que los trabajadores se desconecten del centro de trabajo, y lo que hacían era limitar el tiempo a través del cual el empleador podía conectarse con los trabajadores. Quiere decir, llamarlos por teléfonos o enviarles correos electrónicos. La práctica más común fue la de establecer como política que los trabajadores, cuando tomen vacaciones, incluyan en su correo electrónico una respuesta automática que indicaba que estaba gozando de vacaciones de tal día a tal día, con el afán de no ser interrumpido en su descanso. Luego esto evolucionó y los sindicatos comenzaron a tomar importancia en el tema, y se incluyeron algunas cláusulas en los convenios colectivos. Hay convenios colectivos muy famosos, yo los invito a que los busquen, están publicados. Hay un convenio del año 2017 de caso AXA, hay también un pacto colectivo con la empresa IKEA, otro con Telefónica del 2017, que son muy interesantes. Legislativamente, se definió en Francia en el año 2017 con la reforma laboral, a través de la cual se estableció que las empresas con más de 50 trabajadores tienen que necesariamente fijar los horarios de conexión de los trabajadores, ¿no? Que esos coincidían con su jornada de trabajo. Luego, en el año 2018, se emitió en España la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y ahí se incluyó por primera vez una aproximación al derecho a la desconexión digital de los trabajadores. Como mencioné antes, en Perú y en América Latina se ha regulado este derecho recién a causa de la pandemia en el año 2020. Pero no hay una definición uniforme. Por un lado, en la mayoría de países se ha establecido que la desconexión digital es el derecho que tienen los trabajadores a no ser contactados por el empleador fuera de su jornada laboral o en sus días de descanso semanal, en feriados y vacaciones. En el Perú
se ha hecho una excepción a digamos, este criterio casi unificado, y en el Perú se ha establecido que es el derecho que tiene el trabajador a no responder, pero expresamente se ha incluido en la norma que el empleador sí podría contactarse con el trabajador durante el tiempo en que éste está descansando, ¿no? Ahí hay un problema, creo yo, de técnica legislativa, porque realmente no se ha definido quién es el empleador, ¿no? Eso me imagino que ya en la casuística lo veremos. No sabemos si el empleador es solamente el gerente general, si el empleador son los representantes legales, el personal de dirección o cualquier trabajador que tiene cierta jerarquía en una empresa y tiene subordinado a su cargo, entonces el espectro se amplía. Luego se ha establecido que, si bien es cierto, el empleador sí puede comunicarse con los trabajadores durante el goce del derecho a desconexión digital, el trabajador no está obligado a responder, salvo que se trate de un hecho de fuerza mayor. Ahí también hay un problema, porque el trabajador no va a poder discernir si la llamada del jefe se debe a un hecho de fuerza mayor o no, ¿no? Hay un inconveniente. Y el mismo hecho ya de que una persona que está descansando, por ejemplo, en sus vacaciones, reciba un correo electrónico o una llamada del jefe a través del cual le dice, oye, está pendiente caso, tenemos que resolver este cúmulo de problemas, ya está creando una disonancia cognitiva en el trabajador, ¿no? En términos pues, de psicología se hace referencia a que esta disonancia cognitiva es una percepción que tiene la persona que al mismo tiempo se generan dos pensamientos de conflicto, ¿no? En el caso concreto sería que el trabajador va a entrar en estrés de pensar que no está trabajando, pese a que tiene ya la necesidad o tiene carga de trabajo acumulada. Entonces yo creo que la norma peruana no cumple su finalidad, ¿no? Porque están diciendo, tú como trabajador tienes derecho a no contestar, pero tu empleador sí puede contactarte. Hay este problema de que no se define quién es el empleador o a qué cargos se les debe asumir como empleadores. Hay también el problema de que el trabajador no va a poder discernir, no va a poder adivinar si la conexión es por un caso de fuerza mayor o un hecho fortuito, ¿no? Y también se ha establecido, también hay un problema porque todavía no se han definido adecuadamente cómo se va a regular este derecho para el personal que no está sujeto a una jornada de trabajo. Lo que dice la norma es que la desconexión digital es el tiempo que el trabajador, en el cual se puede desconectar de los dispositivos digitales, no contestar llamadas, correos, etcétera, fuera de su jornada de trabajo. Pero el personal no sujeto a fiscalización directa no está sujeto a una jornada de trabajo, ¿no? No hay un límite legal, no existía un límite legal hasta que se emitió esta norma en octubre del año pasado, que señala pues que el tiempo de desconexión digital tiene que ser mínimo de 12 horas continuas. Y ahí surgió un grave problema, porque si bien es cierto, el personal no sujeto a fiscalización tiene la capacidad de autorregularse y decidir en qué momento trabaja, en una empresa pueden haber 50 o 100 personas que están no sujetas a fiscalización y cada una se va a autorregular y decir, ok, yo no contesto de 7 de la noche a 7 de la mañana, por ejemplo, pero ¿qué pasa si la persona con la que voy a coordinar elige no conectarse de 12 de la noche a 12 del día, ¿no? Ahí van a surgir algunos problemas que yo imagino esto va a generar un gran debate, va a ser muy interesante. Lamentablemente no hay todavía una experiencia extranjera que nos pueda servir de ejemplo. Los países de América del Sur han definido la desconexión digital de diversas maneras. Algunos han excluido del derecho a la desconexión digital a las personas no sujetas a fiscalización, por ejemplo, y otros simplemente no han definido el derecho y lo han dejado eso a manos del empleador o del empleador y de los sindicatos. Entonces, es un tema bastante interesante, tiene muchísimo que ver con esta nueva forma de trabajo que se viene desarrollando, que llegó con la pandemia a través del trabajo remoto en Perú, pero que yo estoy segura va a continuar porque efectivamente ya ha cambiado la modalidad tradicional en la que las personas prestaban el servicio. El derecho del trabajo en Perú está creado, entendido, regulado para la prestación con presencialidad. Ahora realmente hay muchas personas que seguimos trabajando de manera remota y yo creo que esto va a continuar porque ha traído muchos beneficios, ¿no? Ha traído muchos beneficios para las empresas y para los trabajadores, pero también ha traído algunos problemas, ¿no? Como el hecho de no marcar un límite, por ejemplo, entre la vida laboral y la vida familiar,
Hay personas que se han visto afectadas por estrés, por tener jornadas extenuantes de trabajo sin un paro. Se ha generado también cierta dependencia en los dispositivos digitales, ¿no? Esto es algo inevitable. Hay que saber tratarlos con bastante responsabilidad. El otro día escuchaba una entrevista con un psicólogo que hablaba de una nomofobia, ¿no? Y que la nomofobia es este miedo irracional que tienen ahora las personas por no estar conectados al móvil con celular, que algunas personas las padecen cuando están en vuelos de más de 5 horas, por ejemplo, o cuando simplemente no, se les pierde el celular, no lo tienen y entran en pánico. Entonces, creo que es un tema bastante interesante. Ahora lo estamos abordando desde el punto de vista laboral, la desconexión digital laboral, pero definitivamente pues también me imagino que va a tener mucho desarrollo en el campo de la psicología. Y Crista, pensando en eso último que dices, ¿no? Mira que curiosamente la facultad nuestra es una facultad de Derecho y Ciencias Sociales que tiene la carrera de Derecho Corporativo y la carrera de Psicología Organizacional, ¿no? Esa es una materia que seguramente vamos a abordar en el futuro en ambas carreras. Te invitaremos para ello también. Pero la pregunta siguiente iba a, tal vez será que este asunto se puede abordar mejor con un cambio cultural que con regulación. Me refiero a que últimamente todo en el trabajo, con relación laboral o sin relación laboral, se refiere como urgente, ¿no? Todo se pide con urgencia, al momento, en el día. Y claro, un abogado, una abogada que está en un estudio de abogados tendrá derecho a la desconexión digital frente a su cliente. Me aventuro a decir que no. ¿No será que en el fondo las relaciones laborales, como están definidas legalmente, han cambiado tanto que como se diseñó la regulación, más bien la regulación está en el siglo XX, ¿no? Por supuesto, hemos tenido oportunidad antes de conversar sobre este tema. Estamos efectivamente ante una revolución, hay que repensar el derecho del trabajo, ¿no? La manera clásica en que se gestó con las personas peleando, luchando para obtener el derecho a las 8 horas de trabajo, y es un derecho que se consiguió, ¿no? Y ahora pues vemos a los trabajadores que se organizan de manera distinta, ya están deslocalizados, hay personas que pueden estar viviendo en Perú y trabajando para otro continente, por ejemplo. Eh, los millennials, hay una encuesta que salió el año pasado que decía pues, que los millennials, por ejemplo, y la generación Z, casi el 70% de ellos aspiraba a tener un emprendimiento propio y ser sus propios jefes y ya no trabajar bajo la clásica relación de dependencia, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que repensar el derecho del trabajo. Hay una gran oportunidad para que los jóvenes profesionales puedan aportar en esta revolución. Yo sí creo que en los próximos años van a haber muchísimos cambios. Ya los estamos viendo a través de la inclusión de lo digital, como mencionó Abel en la exposición anterior. Ya se permite pues, que los trabajadores y los empleadores suscriban los contratos de trabajo con firmas digitales. Ya no es necesario llevar los contratos a presentarlos al ministerio, ahora hay una plataforma para presentar contratos, hay una plataforma para presentar, por ejemplo, los expedientes cuando hay una denuncia por hostigamiento sexual en el trabajo. Estamos digitalizando todo y así como esto está cambiando de manera tan rápida que ha sido causado por la pandemia en realidad, porque yo creo que si la pandemia no hubiese llegado, esta conversación quizá la hubiésemos tenido todavía en 5 años. Yo sí creo que el derecho del trabajo va a tener un cambio importante en los próximos 10 años, ¿no? Es una gran oportunidad, como mencioné antes, para que los jóvenes que están en este momento estudiando la carrera se interesen en el derecho del trabajo. Todas las personas trabajamos, o la gran mayoría de personas trabajamos, y todas las empresas y todos los empleadores necesitan profesionales en la gerencia de gestión de talento, en la gerencia de recursos humanos, y también profesionales especialistas en derecho del trabajo. Creo que hay una gran oportunidad ahí de desarrollo. Oh, muchísimas gracias, Crista. La última pregunta. ¿En el derecho laboral ya hay una subespecialidad, crees tú, de derecho laboral vinculado a los asuntos digitales? Mira, no hay una subespecialidad propiamente dicha, pero yo creo que ya lo digital nos ha inundado en todos los campos, absolutamente, ¿no?
como también mencionó el doctor Abel, a mí también me ha tocado ya absolver consultas en mi ámbito profesional en el que hay software que reemplazan mucha gestión, por ejemplo, de nóminas, de planillas, ¿no? Y todavía nuestra regulación está hecha para las planillas físicas, para las nóminas físicas, las boletas físicas, los convenios, por ejemplo, de vacaciones o de licencias de manera física. La ley te exige tener la firma y la huella digital del trabajador, y esto, pues, ¿cómo lo trasladamos a los canales digitales? El año pasado se emitió el decreto legislativo 1499 que habilita por fin a que los empleadores y los trabajadores y también los sindicatos puedan comunicarse y establecer las relaciones a través de canales digitales. Si se va a desarrollar un derecho laboral digital, yo no creo que propiamente de esa manera. Yo creo que el derecho laboral está evolucionando y va a ser pues ineludible que se piense en el derecho laboral ya de manera pues estrecha y vinculada con lo digital. Muchísimas gracias, Crista, muy claro. Te invitamos a permanecer juntos en esta sala virtual y saludamos a Jaime, que está con nosotros también. Jaime, ¿cómo has estado? Bien, bien, gracias, Quirino. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Jaime, hemos escuchado que en una municipalidad distrital, un municipio distrital de la capital, ha emitido una regulación como la que se emite pues cotidianamente desde un gobierno local, pero que en este caso ha tenido un impacto sobre el derecho de propiedad, entendemos, al prohibir o al restringir a los propietarios de inmuebles su arrendamiento a través de plataformas digitales en algunos supuestos. Jaime, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo aprecias esta situación? ¿Y qué es lo que tenemos al frente? Sí, gracias, Quirino. Efectivamente, lo que sucedió, de repente, explicarles rapidito la ordenanza que se publicó por una municipalidad, y para después, de repente, podemos expandir un poco, hacemos un zoom out para ver cuál es la problemática, ¿no? Digamos, ¿qué puede representar esto? ¿Qué pasó? Que esta municipalidad emite una ordenanza que lo que hace es modificar una ordenanza anterior de unos años atrás que disponía algunos parámetros urbanísticos, ¿no? Entonces lo que hace es simplemente agregar unas categorías distintas para restringir que en edificios que sean residenciales las personas no puedan utilizarlos y poner las categorías de alojamiento temporal o alojamiento vacacional o algo por el estilo, ¿no? Sin duda que la ordenanza no habla específicamente de negocios que se puedan hacer de intermediación de alquiler de departamentos con plataformas digitales, pero la redacción te dice que va dirigido a eso, ¿no? Y eso viene porque, es más, la preocupación ya ha estado plasmada antes, ¿no? En mesas de trabajo, por ejemplo, que se hicieron en el seno del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, donde se habló específicamente de las aplicaciones que tenían que ver con el sector de hotelería. Siempre hay como pasa generalmente, esta pugna entre lo que es el negocio tradicional, los actores de un negocio tradicional versus lo disruptivo, ¿no? En ese tipo de regulaciones vas a tener pues los hoteles que van a ver lo digital como competencia, como puede ser en su momento las empresas de taxi con los aplicativos de intermediación de transporte, y así en todos los sectores, en materia de banca en general, en todo lo que surge una nueva modalidad o una modalidad distinta de realizar la misma actividad o parecida a través de los medios digitales. Entonces ya surgía esa inquietud y se veía que ya había un posicionamiento de algunas municipalidades por querer atender este asunto a partir de una regulación. Y efectivamente eso sucedió. Es más, y fueron claros en decir, esto no es un caso que se haya dado, pero lo estamos tomando como ejemplo de una regulación similar de otra municipalidad en donde se dio un caso que quisieron impedir. Entonces, lo que plantea la regulación, lo que está detrás en realidad es que no puedas construir pues, un edificio para dedicarlo en su totalidad a un negocio de hotelería a través de alquileres. En la práctica eso es lo que se trata de regular, sin que la municipalidad exista un caso de construcción de esa naturaleza, pero para prevenirlo, para anticiparse la posibilidad que se dé. Entonces, claro, hay dos cosas ahí, ¿no? Desde un punto de vista regulatorio, ¿no? Si supuestamente tú quieres emitir una regulación porque hay un tema que tú has detectado como autoridad que puede ser problemático para tu jurisdicción, definitivamente tienes que delimitar bien el problema y saber cuál es la posibilidad que se dé, ¿no? Y si la medida que vas a enfrentar va a ser la mejor para atender ese problema,
y cuál va a ser la repercusión si la apruebas, ¿no? Como en este caso, de repente si lo que quieres hacer es eso y emites una regulación de esta manera, aparte que hay una carencia de técnica legislativa, al final lo que estás haciendo, si tú lees literalmente la norma, es prohibiendo a cualquier persona que sea propietario de estas unidades inmobiliarias de la propiedad horizontal, que puedas disponer de tu inmueble, que no lo puedas alquilar. Con lo cual no solamente está mal hecho desde el punto de vista regulatorio, sino que es inconstitucional y hay un tema de competencias ahí, ¿no? Porque las municipalidades distritales ni siquiera podrían tener la competencia para realizar esta modificación de parámetros, sino que eso tiene que venir de la Municipalidad de Lima. Pero ¿qué hay detrás de esto? Entonces, es una problemática que existe de hace un tiempo atrás. Este es un ejemplo de algo que ya se da. Cuando comienza la pandemia, veíamos también muchas municipalidades que empezaban a regular, por ejemplo, los aplicativos, tanto de delivery como de transporte de personas, ¿no? Taxis. ¿Por qué? Porque siempre ven lo digital como algo distinto, como algo que podría afectar a los negocios tradicionales, lo que le decía inicialmente, ¿no? Y así como puede haber pues la nomofobia, yo creo que la contraparte tendría a ser este término que lo dice un amigo mío, Oscar Montezuma, el tecnopánico, ¿no? La gente piensa que está viendo capítulos de Black Mirror y que la tecnología al final va a funcionar para hacernos la vida difícil, ¿no? Y que al final va a terminar una computadora simplemente orientándonos cómo vamos a hacer las cosas. Y está mal. Algo que no está regulado específicamente no quiere decir que sea ilegal o que sea informal, ¿no? Tú no necesitas regulaciones para todo tipo de cosas. Y eso está un poco relacionado a lo que comentaban con Cristian anteriormente, ¿no? O sea, y lo que hablaba ver al comienzo, una persona que quiere especializarse en el derecho digital, sí, pues tiene que conocer la legislación que se está dando últimamente, que es bastante. De repente podemos comentar después si nos da un poco de tiempito, pero en general la línea, digamos, lo que debe entenderse es que no es que necesites una regulación especial para poder atender cosas que tengan que ver con situaciones digitales en determinados sectores. O sea, no necesitas una regulación especial para los aplicativos de transporte, no necesitas una regulación especial para los aplicativos de delivery, no necesitas una regulación especial para aplicativos de transporte, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y el hecho de que no la tengas no quiere decir que es una actividad que no esté regulada, que sea ilegal o que sea informal, porque se les aplica plenamente toda la legislación vigente en materia de protección al consumidor, en materia de código civil, penal, tributario, competencia, todo. Son las mismas actividades que puedes realizar precisamente, solamente que tienes una disposición o una forma diferente de hacerlo, ¿no? Y también hay que sacarse un poco la venda de los ojos y no pensar que todo tiene que necesariamente forzarse dentro de las regulaciones tradicionales, ¿no? Justamente hay que tener un poco la mente abierta para determinar que efectivamente la legislación no es la que determina la realidad, sino la legislación siempre es superada por la realidad y tiene que ser lo suficientemente flexible y general para que se pueda aplicar a las nuevas formas de actividades que se puedan prestar. Y esto lo vamos a ver, o sea, lo estamos viendo ahora y lo vamos a ver en mayor profundidad a medida que vayan surgiendo otro tipo de cosas, ¿no? Que se empiece a utilizar más tecnologías nuevas como inteligencia artificial, como blockchain y otras cosas más que van a hacer de aplicación de manera horizontal a distintas actividades, ¿no? Estás en mute. Correcto, gracias. Gracias, sí. ¿Cómo se puede evitar, Jaime, en nuestro país, de manera preventiva, que este tipo de regulaciones que parecen, por un lado, ilegales por falta de competencia y por otro, que pueden ser claramente irracionales, cómo podemos evitar a futuro que esto continúe? ¿Qué instrumentos son los que tenemos a disposición? ¿Qué falta? Sí, uno muy importante ha salido el Sábado de Gloria. Yo no sé si ha coincidido justamente por el día, pero es un documento supremo, un decreto supremo que salió que por fin regula lo que sería el análisis de impacto regulatorio, que es aplicable por la norma tanto al Poder Ejecutivo como a gobiernos regionales y locales. Entonces, lo que ya veíamos que empezó antes con los decretos legislativos 1310, ¿no? Con una calidad regulatoria, posteriormente con el 1448, donde ya habla del concepto de mejora regulatoria, ya se ve plasmado en un documento después de 2 años de que salió el 1448,
que más o menos pone el marco institucional aplicable a mejoras regulatorias, lo cual es, yo creo que sería la gran reforma del Estado después de hace mucho tiempo. Va a cambiar la forma en que el Estado va a funcionar y la forma en que el Estado se va a relacionar con la ciudadanía, porque es una metodología que al final te obliga a ti como Estado a dimensionar los problemas de política pública, a identificarlos correctamente, a plantear este análisis de costos, beneficios, riesgos, sobre las distintas alternativas que pudieran existir como para enfrentar ese problema de política pública que has identificado, para al final tomar la mejor decisión, la que sea más eficiente, la que sea menos gravosa para el ciudadano, y todo dentro de un proceso transparente, donde tienen que estar del día uno interviniendo todos los sectores de interés que pueden ser involucrados, la academia, el sector empresarial, sociedad civil, otras entidades del sector público. Entonces, claro, hay un reto bastante grande porque definitivamente es algo muy ambicioso y seguramente se va a aplicar de manera progresiva. Es más, no está en vigencia todavía. Se está esperando algunos documentos de gestión que tienen que ir saliendo, esperemos que no dentro de 2 años, sino que sea lo más rápido posible para que eso vaya entrando en vigencia lo más rápido posible, pero sin duda va a haber ahí un reto de concientizar al funcionario público que esa es la nueva forma en que va a tener que trabajar, ¿no? En que el funcionario público realmente se convierte en un servidor público y se dé cuenta que él trabaja para la ciudadanía, presta un servicio público y su cliente es el ciudadano. Entonces tiene que poner al ciudadano en el centro de su actividad pública, que es que muchas veces está basada en regulación, ¿no? Entonces eso es lo que te va a dar pie a que las regulaciones ya no tengan problemas de racionalidad, de legalidad, porque todos esos factores deberían salir en esta etapa. Ahora, igual actualmente lo que hay también tienes un mecanismo ex post, ¿no? Para todo lo que salió, porque no salió muy bien y existe, hay un mecanismo al que puedes recurrir, que es el de barreras burocráticas en INDECOPI, ¿no? Para cuestionar justamente si la disposición va a ser ilegal o irracional. Pero en todo caso, yo creo que la tendencia va a ser a que este procedimiento de barreras burocráticas desaparezca en la medida en que vayas implementando un real análisis de impacto regulatorio, ¿no? Y donde tu pieza faltante va a ser el Congreso, porque no hay aplicación al Congreso. Entonces, hay que obligar al Congreso que después del 11 de abril, donde de repente va a tener un poco de presión electoral fuera, a ver si se ponen de acuerdo y empiezan a haber varios proyectos que ya están ahí para poder replicar esos estándares, ¿no? Para contar con mejores legislaciones. Correcto, este análisis de impacto regulatorio ex ante impedirá que surjan barreras burocráticas ilegales, irracionales, y claro, mejorará el ejercicio de la libertad empresarial en el país, ¿no? Vamos a apoyar eso, ¿no? Porque este decreto que comentabas ha sido publicado, pero tiene algunos pendientes que desarrollar y esto nos importa a todos. Jaime, algo que ya hemos conversado, pero te lo pregunto aquí en esta sala para beneficio de todos nuestros asistentes. ¿Qué le decimos a los propietarios de un hotel que hace algunos años construyeron 20 pisos en un escenario donde no existían plataformas digitales que permitían a los visitantes de la ciudad arrendar temporalmente un departamento? Y que ahora dicen, oye, pero ¿cómo me veo yo sorprendido? Tremenda inversión que he realizado y ahora resulta que permiten este tipo de actividad que me quita claramente clientes. ¿Cuál es la respuesta institucional de nuestro modelo económico, de nuestra ética empresarial frente a eso? Sí, y ahí, primero, competencia. O sea, eso debemos tenerlo siempre presente como principio, ¿no? Yo creo que el modelo ya va madurando cada vez más y estos intentos de solucionar algunos problemas de competencia vía protecciones mercantilistas ya han quedado en el pasado. Entonces, el empresario tiene que ser consciente de que sí, las reglas de juego tienen que ser claras, tienen que ser predecibles, pero no se pueden ir restringiendo actividades simplemente porque podrían competir con mi actividad económica. Sino el empresario tendrá que ser resiliente y adaptarse a las nuevas modalidades. Y tal es así que muchos negocios, es más, la discusión ha ido variando, porque es como lo que te digo, porque en realidad esto sucede en todas las actividades económicas en donde surge la opción o la forma distinta de realizar la actividad o una similar a través de la tecnología. Entonces, la primera reacción va a ser, ah, caramba, ¿no? Acá hay un problema, me estoy viendo afectado por este tipo de actividad novedosa, se tiene que limitar.
o la típica que hay que regularlas, pero todas para arriba. Entonces, regulemos todo, o sea, sobreregulemos todo, cuando en realidad la solución siempre tiene que ser, oye, si quieres equiparar la cancha, bien, equipárala, pero para abajo, trata de desregular lo máximo posible, ¿no? Justamente para no generar barreras y que mayor cantidad de gente pueda entrar al mercado, porque al final eso va a beneficiar al mismo mercado y principalmente al consumidor. Pero en todo caso, lo que tiene que ser el empresario es darse cuenta. Y tan es así que por eso, si bien la primera reacción siempre ha sido de repente, oye, hay que ver la forma en que se pueda regular la actividad para que no pueda competir conmigo, ya las cosas han cambiado y se dan cuenta que no, pues que efectivamente esa es la tendencia. Y muchas personas que están en los negocios tradicionales empiezan a meterse también en este tipo de actividad. Entonces muchas personas que de repente están en el negocio tradicional de los hoteles empiezan a crear de repente otras marcas, otros nichos un poco más relacionados con aplicativos, con de repente alquilar las habitaciones en temporadas distintas, en fin, un negocio un poco más parecido a lo que se pudiera dar con los aplicativos, ¿no? Y así en otros tipos de actividades. Cuando se ha visto que en realidad no es que una compita con la otra, sino que al final todo termina siendo actividades complementarias de un negocio general. Entonces, yo creo que hay que verlo de esa manera. Claro que hay líneas que también deben cuidarse, ¿no? O sea, definitivamente tú tienes ahora una regulación profunda, exigente para una persona que quiere instalar un hostal o un hotel, ¿no? Tienes que poner medidas de seguridad, hay una serie de cosas, sacar autorizaciones en Mincetura. Entonces, por eso, claro, el hecho de que tú construyas un edificio con, no sé, 100 habitaciones y se lo quieras después vender a una persona para que lo administre o lo opere, para que todo sea como un negocio de alquiler, ya no es el concepto de economía colaborativa, ¿no? Ya es tratar de sacarle un poco la vuelta a la normatividad. Entiendo que eso es lo que se trata de regular con la municipalidad. Pero digamos, de repente sería más un tema de fiscalización, ¿no? Y es un tema excepcional, o sea, en realidad no es algo que se dé en la práctica. Tan es así que, como te digo, en la municipalidad donde se ha dispuesto esa ordenanza, eso no se da. Y entiendo que hay un solo caso que no sé si siga funcionando o simplemente que se vendía el proyecto de esa manera, no sé si al final se terminó construyendo, pero ahí es que hay que ver otro tipo de formas para evitarlo, ¿no? Para no lanzar regulación por lo excepcional, ¿no? Por lo poco usual. De acuerdo, Jaime. Jaime, quédate con nosotros en la sala. Vamos a saludar a Carmen, que también está lista para conversar acerca de las redes sociales, ¿no? Estas redes, pues, que pertenecen al mundo inmaterial, Carmen, ¿son supervisables? ¿Cuáles son las reglas que se aplican a estas redes sociales que tienen alcance mundial, que no tienen solo alcance, pues, nacional? ¿Se le aplican a estas redes reglas éticas por mandato de la ley, por mandato de alguna regulación internacional? ¿Cómo se regulan las conductas en las redes sociales? Sí, bueno, primero muchísimas gracias, Pierino, por la invitación y también por estar junto a Jaime y a Crista y al profesor. Mm, Estaba pensando justo ahora que esa es la ventaja de ser siempre la que habla, de ser la que habla al final, que puedes reflexionar sobre todo lo que han venido diciendo, ¿no? Y creo que primero hay que diferenciar entre la ética y el derecho, ¿no? La reflexión de la ética lo que me va a pedir es identificar, ¿no?, cuáles son las reglas que determinan la conducta del ser humano, ¿no? ¿Cuándo actúo bien? ¿Cuándo actúo de forma correcta? ¿Cuál es la idea que tengo yo de vivir bien? ¿En qué consiste la vida buena? ¿No? Y en concreto, la ética en la cual me voy a centrar es la ética normativa, que es la que me dice cómo debemos comportarnos, que es un poco alineada a la pregunta que me has hecho, ¿no? ¿Cómo deberíamos comportarnos frente a las redes sociales? Y para esto, ¿por qué parto de esta definición? Porque hay tres grandes perspectivas en las cuales podemos abordar el concepto de vida buena, ¿no? De cómo deberíamos comportarnos. La primera es una ética deontológica que tiene que ver con el deber ser, ¿no? Está la obligación, esto kantiana, ¿no? Yo voy a comportarme de tal forma que todas mis acciones puedan ser elevadas a la ley universal. Luego está la ética basada en las consecuencias, que es un poco lo que venía apuntando justo de que comentaban Crista y Jaime, ¿no?
es la ética que basa su verificación de lo que es correcto en base a las consecuencias que produce, ¿no? A la mayor felicidad para la mayor cantidad de personas, a la generación de placer. Y cuando habla de justo Jaime hablaba del análisis de esta norma de análisis de impacto regulatorio, que la voy a leer, decía, claro, no es importante porque hay que hacer el análisis costo-beneficio antes de que salga la norma, ¿no? Claro, y esa es una evidente aplicación de un razonamiento de ética normativa consecuencialista, no utilitarista. Vamos a medir la bondad de la acción, ¿no? A partir de las consecuencias positivas sobre la sociedad, sobre la mayor cantidad de personas, ¿no? Igual también cuando comentaba Cristi, decía, hay un problema de política cuestión de normativa, ¿no? De que no hemos hecho bien la norma, porque claro, solamente se le reconoce el derecho a la desconexión digital, solamente se reconoce que que el trabajador puede desconectarse, pero al empleador no se le otorga ningún tipo de restricción. Y nuevamente, ¿no? Lo que se está haciendo es ver, probablemente faltó la reflexión ética sobre qué es lo que estás protegiendo. No estás protegiendo, como bien decía ella, el derecho al descanso, ¿no? Si el derecho al descanso es un derecho consustancial al ser humano, tengo que hacer la normativa de tal forma que la pueda proteger de los excesos del empleador, ¿no? Y no solamente que yo tenga derecho a no contestar, ¿no? Entonces, también pareciera que la norma tiene como un enfoque basado en consecuencias, ¿no? Y luego hay una tercera forma de regulación ética, que es la ética del carácter o la ética de las virtudes, que es mucho más aristotélica, ¿no? Que es no solamente yo debo conocer que algo es bueno, ¿no? Debo hacer lo bueno, practicar los hábitos buenos, sino también debo creerme que son buenos. Entonces, no solamente hago la obligación porque la tengo que hacer, sino porque yo creo que eso es lo que tengo que hacer. O sea, yo no voy a llamar al trabajador porque puedo hacerlo, porque la norma me lo permite, ¿no? Sino porque yo considero que efectivamente tiene un derecho al descanso, todos tenemos que desconectar, porque si no, no vamos a salir de la fatiga pandémica, ¿no? Entonces, dentro de estas tres formas de concebir la ética, es que se presenta el tema de cómo se debe regular una red social, ¿no? Entendiendo por red social, pues estas aplicaciones que se usan utilizando Internet nos permiten interconectarnos, compartir contenidos, ¿no? Y que normalmente lo hacemos a través de una plataforma, que justo también había tocado el tema Jaime, ¿no? Y claro, lo que ha pasado, es también lo que han mencionado antes en otros aspectos, es que hemos estado señalando, estableciendo normas, esta vez sí jurídicas, ¿no? Que son las que necesitan del jus imperium del Estado para que se ejecuten, ¿no? No es solamente una norma ética donde yo la cumplo porque considero que eso es lo que debería hacerse, ¿no? Si no lo hago, tengo una sanción, que no es moral, sino es pecuniaria, de pena privativa de libertad, etc. Entonces, ¿qué ha pasado? Normalmente la regulación de redes sociales, ¿no? Del comportamiento, del buen comportamiento en redes sociales, ha sido siempre consecuencialista. No hemos esperado, primero, como es también lógico, ¿no? Porque el avance tecnológico ha sido de tal magnitud, y más en la época de pandemia, ¿no? Que tanto la reflexión ética como la reflexión jurídica están siempre detrás. Y hemos estado primero mirando cómo se desarrolla, cómo salió Facebook, cómo salió WhatsApp, cómo salió Uber, cómo salió Airbnb, ¿no? Hemos estado mirando qué pasaba y luego recién hemos dicho, oye, pero espérate, ¿no? Algo tenemos que hacer. Y mejor lo dejamos ser para saber qué pasa, ¿no? Eso es más consecuencialista. Vamos a esperar, total, la gente le viene bien, la economía colaborativa impulsa el mercado, incrementa el PBI, le da trabajo, formaliza, ¿no? Mejor dejémoslo ser, ¿no?
y la primera forma de regulación que ha habido en todo este tema de redes sociales y lo que involucra, ¿no? Que es la generación de estas, como también decía el profesor Reboredo, ¿no? Em, este conocimiento de lo que es del tema tecnológico, ¿no? Esta necesidad del derecho de ahora ser multidisciplinario, ¿no? Y de saber, oye, ¿no? ¿Qué cosa es una red social, ¿no? ¿Qué cosa es un algoritmo? ¿Qué cosa es un proxy, un API? ¿No? Estos términos que a veces a un abogado es como si le hablaras de finanzas, a veces. No, el ROE. Pues ahora es necesario conocer para poder elaborar la mejor normativa jurídica posible, ¿no? Y en este sentido es que al principio, ¿no? Este tipo de plataformas pues se han autorregulado, ¿no? De hecho, aparentemente cuando nosotros recién todos empezamos a usar redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, ¿no? Empezábamos a pensar, no, es más, nos vendían la idea de que era gratuita, ¿no? Servicio gratuito, puedes tener, te vas a interconectar con tus amigos, vas a compartir contenido. De hecho, en las políticas de Facebook dice que es un servicio gratuito que pone a tu disposición para que tú puedas lograr determinado tipo de interconexiones, ¿no? Y tú, y que gracias a los datos que vas a compartir con ellos van a mejorar tu experiencia, ¿no? Cuando ahora, a partir de los estudios que se han hecho, y quizás quienes han visto este documental de Netflix que se llama El dilema de redes sociales, pues han quedado impactados, ¿no? Que sale a partir de un libro muy simpático sobre la economía de vigilancia, ¿no? El capitalismo de vigilancia, de Zuboff, ¿no? De Shoshana Zuboff. Donde te dice, oye, pero espérate, ¿no? En realidad lo que está pasando es que tienes un conjunto, tú metes todos los datos, ¿no? Y tú compartes contenido, das likes y todo eso, de hecho Facebook lo pone ahora, antes no lo ponía tan explícito, ¿no? Lo pone ahora en los términos y condiciones. Lo que hace es quedarse con esa información, recoge esa información. Si nosotros nos conectamos, utilizamos nuestra cuenta de Instagram o nuestra cuenta de Snapchat para entrar en, no sé, en otras aplicaciones, hacer compras, ¿no? Ellos también capturan ese dato, ¿no? Capturan las compras que nosotros vamos haciendo y generan perfiles de nosotros, ¿no? Y cuando generan perfiles, no dicen, claro, ellos guardan nuestra identidad, pero somos perfectamente identificables, ¿no? Eso es como la vieja metáfora de, ¿no? Tiene cuatro patas, tiene bigotes, tiene orejitas y dice miau, ¿no? ¿Qué es? Pues igualito, ¿no? Pasa con el tema de los perfiles que forman las redes sociales de nosotros y no nos damos cuenta, ¿no? Y de hecho, cuando WhatsApp saca eh, hay un cambio en la política que, dicho sea de paso, le llaman actualizaciones en Latinoamérica, cosa que no hacen en Europa. De hecho, lo hicieron y luego lo tuvieron que cambiar porque tuvieron una denuncia de la Unión Europea y de Inglaterra, ¿no? Cuando ellos deciden compartir datos entre WhatsApp y Facebook, mm, eh, lo que sucede es que em, te dicen, bueno, vamos a actualizar datos, ¿no? Y en realidad lo que van a hacer es compartir datos para poder perfilarte mejor, ¿no? Y en qué, claro, bueno, al final, y sale un montón de personas que publican en Facebook, ¿no? Por cierto, eh, avisos como, yo le he entregado a Facebook mis datos, sabe mi número telefónico, mi DNI, y no me importa, ¿no? Pero en realidad sí es importante, ¿no? Al principio, la autorregulación era lo que procedía en estos casos, ¿no? Que la propia red social se autorregule, pero
sucede que en esta autorregulación, pues efectivamente han habido muchos excesos, ¿no? Y hay algunos autores que han hablado de la ética de lavado, ¿no? La ethics washing o la ethics shopping, ¿no? Que yo genero mi data lab, que ahora están súper de moda, ¿no? Los data lab, hay data lab en Oxford, en Usher, en Cambridge, en Harvard, todos tienen data lab. MIT también tiene data lab, ¿no? Que tiene una especialidad en ética de datos, ¿no? Para verificar que no haya abusos, no usos abusivos. Y sin embargo, al final, el más perjudicado sigue siendo el usuario que bajo la apariencia de una actualización no conoce qué es lo que está pasando con sus datos, ¿no? ¿Qué, qué, qué están haciendo con ellos? No me dicen realmente lo que están haciendo con, cómo están tratando mis datos. Entonces, surge la necesidad de la intervención estatal para poder de alguna manera, como en el mercado, ¿no? Corregir esa falla de mercado producida por la asimetría informativa y poner determinadas normas que ayuden a tutelar esta falta de información, ¿no? Al principio, pues sí, gracias a esta posibilidad de ir explorando, ¿no? Ver las consecuencias, si eran positivas, ¿no? Hasta que ya nos hemos dado cuenta que no, que mi privacidad está siendo violentada, ¿no? Claro, y darme cuenta que está siendo violentada, ese es otro tema, ¿no? Porque estoy tan enganchado, que esa es una de las cosas que dice Zuboff en el libro, ¿no? Estoy tan enganchada, no porque en realidad yo quiera engancharme, sino porque hay un estudio detrás de cada algoritmo, cada icono que saca Facebook, el me gusta, el no me gusta, mi necesidad de reconocimiento está ahí, mi miedo a la soledad, mis gustos e intereses, ¿no? Sentirme, mis recuerdos, ¿no? Porque encima a cada rato salen los recuerdos, ¿no? Eso a veces no es solamente porque quieran mejorar mi experiencia, ¿no? Sino porque me enganchan y me quitan la posibilidad de retirar mi consentimiento, salir de la red, ¿no? Porque encima no soy solo yo, ¿no? Si estoy, yo entro y entra mi comunidad, entonces, ¿cómo voy a salir yo si mi comunidad está ahí, ¿no? Hay todo un tema súper interesante de evaluar y profundizar, ¿no? ¿Qué sucede en Europa ahora, ¿no? A partir de que justo también lo mencionó Crista, que es en el caso español, ¿no? La norma que da origen a la modificación española, pues es la General GDPR, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Que es muy, muy preciso en temas de consentimiento, por ejemplo, ¿no? En temas de consentimiento me pide que el consentimiento sea específico, manifiesto, que esté precisado sobre qué específicamente estoy dando mi consentimiento, ¿no? No solo como pone Facebook en los términos y condiciones en Latinoamérica, ¿no? Que diga, la información que comparto la puedo también enviar a mis partners para que puedas mejorar tu experiencia, ¿no? Y puedan ofrecerte productos de calidad, ¿no? Y mayor seguridad, ¿no? Lo que te exige la norma en la Unión Europea es que me precises cuáles son esas finalidades que tú dices que tienes, a qué te refieres con mejorar la experiencia. Entonces, cuando ha pasado este tema de la fusión de la compra de WhatsApp por parte de Facebook y esta necesidad de actualizar los términos y condiciones para que puedan compartir datos entre Facebook y WhatsApp, ¿no? Con fines empresariales, la Unión Europea ha dicho no, tus términos y condiciones no van. ¿Por qué? Porque no hay un consentimiento claro, no especificas para qué está dando el consentimiento a cada persona, porque hay, bueno, 3 razones por las cuales ellos quieren hacer
este match, ¿no? Y en cambio en Latinoamérica sí se puede, por ejemplo, ¿no? O sea, no ha habido ningún problema y en principio iba a entrar en vigencia en febrero, lo han aplazado, pero no porque nosotros no hemos podido hacer algo, ¿no? Sino porque ellos no han querido. Y en Europa todavía sigue siendo, en la Unión Europea en concreto, ¿no? Y también en Inglaterra ahora, que están separados, ¿no? Sigue siendo un problema para Facebook poder cumplir con las exigencias de la normativa europea e incluso pues ha dicho que quizás tenga que retirarse porque no puede cumplir con estas exigencias, ¿no? Entonces sí es posible una doble normativa aplicable a diferentes términos y condiciones según las normas de protección de datos de cada zona, ¿no? Que se van a basar al final en una forma de enfocar lo que es importante, ¿no? En Europa se privilegia ahora el dato como un elemento personalísimo, ¿no? Como parte de tu privacidad. De hecho, está prohibido el tratamiento de datos sin consentimiento y ese consentimiento es súper específico, ¿no? En cambio acá, o bueno, en general en Latinoamérica, excepto en México que la cosa está un poco mejor, el consentimiento, pues sí, tiene que ser consentimiento, pero hay excepciones. Por ejemplo, ¿no? Cuando hay un contrato, entonces si está en el marco del contrato, pues sí puedes hacer uso no consentido de alguna de las informaciones de alguno de los contenidos que compartes, ¿no? Entonces sí hay como una suerte de tarea pendiente, ¿no? Súper grande para el contexto latinoamericano y en especial para el peruano desde el punto de vista ético, porque es la reflexión primero ética sobre lo que es bueno, ¿no? O sea, ¿qué queremos nosotros hacer con esto? ¿No? ¿Cómo queremos proteger nuestros datos? ¿En realidad son tan relevantes que se generen perfiles míos? ¿Es tan relevante? La verdad es que sí, ¿no? Porque ahora que hablaban también de laboral, sí, claro, ahora los empleadores, no cuando tú postulas a un trabajo o postulas a cualquier cosa, o incluso cuando nosotros nos enteramos que fulanito está saliendo con alguien, ¿no? Lo que hace al toque es estoquear, ¿no? A ver, ¿quién es? ¿No? ¿No? O lo que hacen algunos, ¿no? Es estoquear. Claro, y en función de eso digo, no, sí, no, no, mira, postea mucho, ¿no? O sea, mira, uy, este siempre comenta en esta página y siempre genera conflictos, siempre se está quejando. Y no, esta gente no la queremos. Y sin darme cuenta, pues efectivamente, ¿no? No solamente es la responsabilidad, la reflexión en torno a la plataforma, sino también es al uso que nosotros hacemos de las plataformas, ¿no? Y, Carmen, y para provocar la reflexión filosófica, imaginemos lo siguiente, que un gobierno se da cuenta precisamente de algo que decías, que es que las personas pasan mucho tiempo en estas redes y que esto, pues a juicio de algún gobierno, con alguna mirada política particular, es absolutamente improductivo, genera dependencia y todos estos problemas derivados pues de la angustia y de las conexiones excesivas, y decide prohibir determinadas redes sociales. ¿Cuál es el enfrentamiento filosófico frente a una medida así, si es que tuviera cobertura legal y constitucional? Claro, depende, ¿no? La respuesta es depende. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el enfoque ético que está detrás de ese prohibir, ¿no? Prohibir en absoluto sin, claro, ¿cuál es la visión? La visión de persona que está detrás de este Estado, ¿no? ¿Y cuál es el rol del Estado en esta protección de la persona? ¿Es un rol paternalista, ¿no? Lo que es políticamente incorrecto decirlo, ¿no? Porque cuanto más estamos en una época en que la economía de mercado, cuanto más liberal y libertaria, probablemente sea mejor, ¿no? La pregunta es si eso es lo mejor. De hecho, Europa no piensa eso, ¿no? A diferencia de Estados Unidos que sí, ¿no? Entonces, o algunos estados norteamericanos, no estoy exagerando. Si me lo preguntas a mí, ¿no? Desde el punto de vista de una ética comunitarista, por ejemplo, que es esta
percepción basada en virtudes, esta perspectiva basada en virtudes, creo que no le puedes prohibir, o sea, no es el Estado el que tiene que prohibirme la regulación, sino yo tengo que ver cuál es la finalidad de esa, yo como persona dentro de una comunidad, tengo que ver cuál es la finalidad de esa red social en mi entorno, en mi espacio, en mi vivencia como persona, ¿no? En mi comunidad, como diría Sandel, o en la tradición, ¿no? Como diría McIntyre, ¿no? ¿Cuál es su ubicación en este contexto? Y si ayuda, si hay que discutir sobre eso, ¿no? O sea, ahí el tema que plantea Sandel siempre, el profesor Michael Sandel, que es profesor de filosofía política en Harvard, ¿no? Es, ok, hay que pensarlo, hay que discutirlo. No te voy a decir que está bien o que está mal, hay que discutirlo, ¿no? Pero hay que hablar sobre eso, hay que hacer un debate público y hay que ver si esa red social en realidad está haciéndole daño a nuestra comunidad. Y si está haciéndole daño a nuestra comunidad, entonces sí debería vetarse. Pero no es una imposición, ¿no? Sino es un debate abierto sobre lo que nosotros consideramos como vida buena. No, no sé si responde a tu pregunta. Interesante. Sí, 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 porque nos plantea esa reflexión algunas limitaciones a la libertad que terminan siendo decisión de las sociedades, finalmente, ¿no? Hay sociedades que han decidido cancelarse algunas redes sociales y son sociedades que tienen muchísimos millones de habitantes, ¿no? O sea, claramente son decisiones que algunos han tomado. Yo les propongo en estos pocos minutos que nos quedan, al tiempo de agradecerles el tiempo que nos hemos dedicado y sus intervenciones interesantes, Jaime, Crista, Carmen. Abel tuvo que partir, nos lo había avisado, así que tuvo que partir, nos dejó sus saludos para todos quienes estamos en la mesa y los asistentes. ¿Qué les parece si en un minuto y medio cada uno, me refiero a ustedes, nuestros invitados en esta mesa, nos pudieran contar de repente, Jaime, cómo va el rol de COMEX justamente en defensa de que la libertad de empresa que genera trabajo y paga impuestos en empresas digitales va caminando? ¿Cuáles son los planes de COMEX? ¿Qué es lo que se está haciendo? Tal vez Crista, que nos cuente cómo va la Sociedad de Derecho y Empresas Digitales, ¿no? Sodital en este ámbito. Y Carmen, contarnos un poco qué es lo que se ve desde la Universidad de San para el enfrentamiento y el apoyo a la actividad empresarial digital, que, insisto, genera trabajo y paga impuestos, y salvo que viole la ley, que no parece en lo ordinario, pues genera beneficios y alternativas para el ciudadano. ¿Qué les parece si yo les dejo ese minuto y medio para esas reflexiones finales? Jaime, adelante. Ya, sí, gracias. Sí, rápidamente, como hemos estado conversando, definitivamente el tema digital ha crecido exponencialmente, ¿no? Y más por la coyuntura. Y en el lado específico, por el lado específico de COMEX, como gremio empresarial, definitivamente ha crecido mucho la asociación de empresas del entorno digital dentro de la organización y la agenda es muy dinámica. Son empresas de todo tamaño, nacionales, mayormente internacionales, y eso nos ha obligado a tener que también tener un trabajo un poco más dedicado a estos asuntos digitales y ordenarlos un poco, ¿no? A tal punto que hemos tenido que armar una agenda digital para consensuar entre todas las empresas algunos puntos que son los que vemos que deben ser importantes, siempre pensando en que el Perú logre una real transformación digital y que la aproveche completamente. Y eso no quiere decir digitalización necesariamente, ¿no? Transformación digital no es simplemente que todo lo que se haga análogo ahora se haga digital, sino es cambiar la mentalidad, es una forma nueva de hacer las cosas. Y en realidad algo que siempre mucha gente dice es que más importante que la tecnología en sí para la transformación digital son las personas, ¿no? Lo que se tiene que hacer es capacitar tanto a los funcionarios públicos, a los que puedan operar la tecnología, como a la ciudadanía para la utilización y aprovechamiento de la tecnología, ¿no? Aquí estamos hablando de temas de gobernanza digital, economía digital, conectividad, innovación, son varios frentes que se tienen que llevar a cabo de la mano para lograr esta transformación digital real, ¿no? Que a fin de cuentas,
se orienta a manejo de información, manejo adecuado de la información. Es lo que en otros países, cuando se habla de esos temas, se habla de crear una sociedad de la información. Tal es así que es la política 35 del Acuerdo Nacional. La última de las políticas de Estado que se aprobaron es justamente la de la sociedad de la información, que está relacionada con todos estos temas digitales. Porque en la medida en que el gobierno tenga una política real de datos abiertos, en donde todo el actuar del gobierno se haga en base a evidencia, con base en información que esté disponible al público y a cualquier entidad de la administración pública, puedes generar mayor rendición de cuentas, evitar corrupción, todo es transparente. Entonces, en realidad, el momento se ve simpático. Desde la SECDI se han avanzado bastantes cosas en materia digital, ¿no? Abel hablaba del reglamento del gobierno digital que salió hace poco, hubo unos decretos de urgencia de transformación y confianza digital, están en proceso de reglamentación de esos decretos de urgencia, se está trabajando paralelamente una política nacional de transformación digital que está realizando la SECDI. En días han dicho que van a sacar a prepublicación para comentarios una estrategia nacional de inteligencia artificial. Entonces, hay mucho instrumento que están desarrollando, hay mucha cooperación de países extranjeros para justamente que estos documentos sean lo más, digamos, eficientes y buenos posibles, ¿no? En función también de estándares internacionales para que el próximo gobierno que venga pueda aprovecharse de esto, ¿no? Y al final, algo que es clave, para que estas cosas digitales vayan, esto tiene que ir desde arriba, ¿no? Entonces, el presidente mismo es el que tiene que estar totalmente convencido de la importancia de la transformación digital. Y repito, no solamente para poder asegurarte trámites que lo hagas virtual, sino para que tú como gobierno puedas funcionar mejor, más eficientemente posible y de cara a la ciudadanía. No, muchas gracias, Jaime. Adelante, Crista. Muchas gracias. Bueno, desde Sodital estamos participando de manera activa, hemos ya tenido la oportunidad de poder remitir nuestros comentarios y opiniones a proyectos de ley que tienen cierto impacto en la regulación que se le quiere dar al derecho desde diversas ópticas con implicancia digital, ¿no? Nosotros somos un equipo conformado no solamente por abogados, ¿no? Somos un equipo multidisciplinario, contamos con profesionales expertos en tecnología también, y esto pues nos permite tener una visión más amplia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también desde Sodital nos estamos encargando de manera constante de difundir información para todos los ciudadanos, ¿no? Esta información está centrada en comunicar los beneficios que tiene la tecnología, los beneficios que pueden brindar a los ciudadanos de a pie y a los emprendedores, sobre todo los negocios digitales, ¿no? Y esta es una labor permanente que venimos desarrollando a través de la comunicación también digital, que es justamente la que nos ha servido para poder llegar a muchas personas. Oh, muchas gracias, Crista. Y Carmen, adelante. Sí, yo creo que la labor principal de la universidad y en concreto de la Universidad de SAN con su marcada visión corporativa, ¿no? Es la reflexión sobre estas nuevas formas de afrontar los negocios digitales, ¿no? De afrontar la realidad digital, de meternos en una sociedad digital con las herramientas adecuadas y con la reflexión adecuada, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en la escuela, pues, en la escuela de posgrado, hay ahora toda una variedad de cursos o de momentos para reflexionar, que es donde está justo el profesor Reboredo, ¿no? Para reflexionar sobre temas de innovación, emprendimiento digital, ¿no? Uso de plataformas. Creo que es la universidad el lugar apropiado, ¿no? Y la carrera de Derecho Corporativo, el mejor lugar para reflexionar sobre este nuevo entorno y lo que va a pasar con él a futuro, ¿no? No, muchísimas gracias, Carmen. Pues en realidad, gracias, Crista, Jaime, Abel que partió. Saben, pues, Jaime y Crista, que es su casa. Vamos a proseguir en el tratamiento del tema del derecho y cómo esto se relaciona con la vida del ciudadano y en particular con la vida de las empresas en el país, en la región y en el mundo.
Antes de despedirnos, invitamos a los asistentes que nos han visitado, a quienes agradecemos su presencia e interés en estas conversaciones, a que puedan seguirnos si es que están interesados en contenido que difunde la carrera de Derecho Corporativo, que tiene su cuenta en LinkedIn. Así que si tienen un minuto y el interés, pues que seguro va a ser interesante que sigan a la carrera. Estoy seguro que nos vemos pronto con los asistentes y contigo, Crista, contigo, Jaime y Carmen. Muchísimas gracias por este tiempo que nos hemos dado para conversar de estos temas que causan tanto interés. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.